Bienvenidos a todos. Buenos días para aquellos que estéis conectados desde Latinoamérica y buenas tardes pues, para los que estéis por esta parte en Europa. Vamos a hablar hoy un poquito de la manipulación manual de cargas y en particular un poco los factores que intervienen, que yo creo que eso pues todos lo saben un poquito, pero luego vamos a hablar un poco de un método de análisis y de evaluación. Hay muchos métodos de evaluación reconocidos, pues bien se puede utilizar el método NIOSH, que es americano, método REVA, método INS, que es el que voy a explicar hoy. Voy a pasar un poquito por encima, si me da tiempo, del NIOSH, que es un poco reconocido a nivel internacional, pero tiene algunos defectos, a mi modo de ver, o algunas carencias que el método del INS, que es el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo en España, pues sí que lo contempla. Entonces, bueno, pues yo me gusta más explicar este otro. De todas formas, luego cuando me preguntéis cosas, pues bueno, podemos comentar lo que queráis. ¿De acuerdo? Vamos a empezar pues viendo un poco qué es lo que, qué es lo que abarca la manipulación manual de cargas. Según el método del INS, igual que muchos otros métodos, manipular una carga supone mover algo de un sitio a otro y que al menos pese 3 kilos, 3 kilogramos es lo mínimo. Para menos de 3 kilogramos se supone que no es una manipulación de cargas. Y debería de ser algo que, bueno, que si es algo esporádico, pues es más fácil de evaluar y, bueno, pues no es tan repetitivo, pero se suele evaluar cuando ese movimiento de cargas es periódico o habitual. O, por ejemplo, manipulación de, como vemos aquí, de bidones, de sacos de harina en repostería, en panificadoras o movimiento de fardo, movimiento de bañeras, empuje, tracción, incluso también para posturas forzadas con manipulación de cargas a la hora de pues, camareros o trabajadores de hoteles, etcétera, como vemos en las fotos. La manipulación de cargas, pues simplemente decir que es la responsable de aparición de fatiga física, diciendo que la fatiga física pues es una disminución de la capacidad física y mental después de haber realizado un trabajo durante un tiempo determinado. O sea, que no solamente se limita a la capacidad física, sino también a la mental. O sea, una disminución. La disminución de la capacidad mental puede conllevar un factor de riesgo a la hora de, bueno, pues de poder tener un accidente de trabajo. Si alguien está muy cansado por una manipulación manual indebida, pues bueno, pues puede conllevar ciertos errores pues en el manejo de un vehículo, etcétera. Y luego también la aparición de lesiones inmediatas o acumulativas. ¿Cuáles son? Pues las más importantes son accidentes directos como rasguños, contusiones, golpes, heridas, fracturas, cortes, etcétera, debido a la propia manipulación de cargas, caída de objetos sobre pies, etcétera, y lesiones acumulativas. Estas son las debidas a la acumulación de pequeños traumatismos. Suelen ser el origen en un mal diseño de la tarea. ¿Qué quiere decir? Pues recoger o tomar más peso del que se debiera o hacer unos movimientos más peligrosos. Hoy vamos a analizar cómo son esos movimientos, vamos a ponderarlos, vamos a darles un valor para luego emitir un juicio y poder decir, pues este movimiento está mal hecho o está bien hecho. Al final vamos a hacer un ejemplo que bueno, pues va a ser muy visual y muy fácil de entender. El alcance de las lesiones, pues el problema que tienen las lesiones por manipulación manual de cargas es que son largas, difícil curación, en muchos casos largos periodos de rehabilitación, costes humanos y económicos y un deterioro de la calidad de vida. Los costes económicos son importantes en este tipo de lesiones porque igual que otras lesiones derivadas de un accidente de trabajo, pues pueden ser graves en un momento determinado, estas sin ser graves del todo, pero suelen ser con unos procedimientos o unos protocolos de curación muy largos. Bueno, seguíamos. Os estaba contando de que, bueno, que los periodos de curación son muy largos y eso conlleva a grandes problemas económicos, ¿no? Y problemas económicos para empresas y sobre todo para pequeñas empresas.
El deterioro de la calidad de vida, pues siempre que doy un curso físico de cómo manipular cargas o cuando voy a alguna empresa a hacer algún informe de manipulación manual de cargas, siempre les digo, bueno, el problema no es lo que el deterioro de la calidad de vida ahora, cuando estás trabajando, sino que la gente cuando hace una mala manipulación de cargas, cuando se carga demasiado, al final de su vida laboral, cuando ya llega la edad de retiro, pues es cuando se empiezan a acumular esas lesiones que poco a poco se han ido acumulando durante toda la vida laboral y ahí es donde realmente se ve el deterioro de esta calidad de vida. Simplemente voy a nombrar estas leyes, estas son españolas, pero en cada país, lo que pasa es que tenemos gente de México, de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Chile, de muchos sitios, entonces en cada país hay una ley totalmente análoga a estas que voy a decir. ¿De acuerdo? O sea que además la manipulación manual de cargas es un riesgo que nos incumbe a casi todos los puestos de trabajo en algún momento, con lo cual es de los que más se ha promulgado, ¿no? Este tipo de leyes. En España tenemos la ley 31, y luego varios reales decretos, entre los cuales el más importante es el 487 del 97, que habla específicamente de manipulación manual de cargas. De estos reales decretos salen guías técnicas editadas por el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo y este instituto es el que ha elaborado este método de análisis. Luego lo explico, es muy parecido al NIOSH, vamos a ver alguna diferencia, pero es muy sencillo. Hay unos valores indicativos en la guía técnica, que es la que explica un poco el Real Decreto, donde te dice, bueno, pues que el peso máximo por trabajador, al menos, y si os digo, al menos aquí en España, no tiene por qué ser en cada país puede ser diferente, algunos sé que los hay con 20 kilos y otros no han bajado todavía de 40, puede pasar. En principio aquí, máximo peso 25 kilogramos. De hecho, gran cantidad de empresas, por ejemplo, de fabricantes de cemento, harinas, etcétera, están limitando ya los pesos de los sacos de los contenedores a 25 kilos, precisamente por este tipo de legislaciones. Luego hay una serie de factores de corrección en función de si los trabajadores son de mayor protección o trabajadores entrenados. Trabajadores de mayor protección, como bien dice ahí, pues son mujeres, trabajadores mayores y jóvenes. Se incluye las mujeres como colectivo de mayor protección. Entonces, el peso máximo son 15 kilos para este colectivo porque tiene un factor de corrección de 0,6. De esa forma, protegemos a un 95% de la población. ¿De acuerdo? Y luego hay unos trabajadores entrenados que es con situación esporádica, pues bien pueden ser, por ejemplo, trabajadores que realizan mudanzas, transportes de materias pesadas, etcétera, que no es posible manipularlo de forma mecánica, aunque bueno, eso ya sí es un poco complicado, o sea, casi siempre ya es posible, pero bueno, en algunos casos pues puede ser que no. Entonces ahí se permite hasta 40 kilos. Es un factor de corrección de 1,6. ¿De acuerdo? Son los únicos excepciones. Pero nosotros nos vamos a basar siempre en 25 kilos, que es el máximo que se tiene que transportar, y de ahí vamos a ir bajando. La columna vertebral está formada por una estructura de 32 a 34 huesos llamado vértebras. Vamos a empezar un poquito viendo la fisionomía humana rápidamente, no vamos a extendernos demasiado, pero sí quiero que entendáis de dónde provienen las lesiones dorsolumbares o incluso cervicales. Las más probables en manipulación manual de cargas van a ser las dorsolumbares, o sea, las que se producen en la parte de la parte dorsal y de la parte lumbar. Tenemos 5 vértebras lumbares y bueno, la columna vertebral de frente sería totalmente recta, pero en perfil sí tiene una ligera curva. Y esta curva es la que hace la amortiguación del peso del cuerpo sobre el suelo y es la que protege un poco también el interior de la columna vertebral, protege un poquito el cuerpo. Vamos a diseccionar ahora una columna vertebral para ver un poco cómo está por dentro y cuáles son los problemas que se producen a la hora de manipular mal una carga. Tenemos dos tipos de movimientos que son el de flexión y el de extensión.
Pues el de flexión, que sería hacia adelante, y el de extensión hacia atrás. Luego están los movimientos laterales, pero principalmente los que más problemas van a producir van a ser especialmente los de flexión. Entre medias de las vértebras se dispone de los discos intervertebrales. Entonces, como vemos, tenemos un anillo externo que rodea a lo que es el disco, el núcleo, que es el interior del disco intervertebral, y luego tenemos la médula que pasa a través de toda la columna vertebral y bueno, las vértebras y todo el disco por fuera. Simplemente deciros que el disco intervertebral, como muchos sabréis, pues sirve para amortiguar el choque o el rozamiento entre dos vértebras. El problema es cuando se pinza más por un lado que por otro y entonces ese disco intervertebral empieza a salirse y empieza a tocar con la médula espinal o con el nervio ciático. Vamos a verlo ahora. Como vemos, este sería el disco intervertebral, las dos vértebras, y el núcleo permanece siempre en el centro del disco. Y ahí es donde tiene que estar. ¿Qué pasa cuando nos estamos moviendo? Cuando estamos ya no solamente manipulando cargas, sino adoptando una postura incómoda, una postura peligrosa, como es esta, ¿no? Que está flexionada hacia adelante. Bueno, pues los esfuerzos se concentran al final en un punto. Lo que se está haciendo es pinzar los discos intervertebrales más por dentro que por fuera. Y lo que hace es que el disco intervertebral empiece a salirse o el núcleo empiece a desplazarse dentro del disco intervertebral y empiece a tocar y a pinzar el nervio ciático. Ahora vamos a ver. Hay otra forma de hacer un mal al disco intervertebral que sería el giro. El giro de la columna vertebral lo que hace es retorcer este disco intervertebral. Bueno, pues una espina dorsal girada, el esfuerzo se concentra también en un punto de efecto lija. El efecto lija lo que hace es las fibras que hay en el disco intervertebral, entre medio de las dos vértebras, pues empiezan a alargar, a estirar, a retorcerse y ese efecto lo que hace es que se empiecen a romper estas fibras. Y ya tenemos el peor de los casos, que sería la flexión con giro. La flexión con giro, como es este caso, el cual es una situación de alto riesgo y encima, si aparte se toma un peso, pues con mayor motivo. O sea que sí es de los problemas más graves y donde sí que puede dar el problema en la zona especialmente lumbar. Como vemos aquí, la situación ideal, pues el disco intervertebral con el núcleo en medio y el nervio ciático en este lado, al lado derecho. Si empiezas a pinzarlo por el lado izquierdo, el núcleo lo que empieza es a intentar salirse, a escapar por la derecha y empieza a tocar el nervio ciático. Esto es para tareas para flexión, para flexiones. Y empieza a tocar con el nervio ciático, pasando a un lumbago agudo. Cuando toca mucho más y hace una fuerte presión sobre el ciático, se forma la ciática. Y cuando ya se rompe el disco intervertebral y el núcleo sale fuera y ya presiona fuertemente contra el nervio ciático, hablamos de la hernia discal. La hernia discal que generalmente o en numerosas ocasiones va a necesitar de una operación quirúrgica. Para explicaros un poco, esto funciona como una palanca. Cuando tú tomas un peso, lo que haces es ejercer la mayor presión sobre un solo punto de la espalda. Generalmente suele coincidir entre la L5 y la S1, ¿no? Sacro 1, lumbar 5. Ese punto suele ser el que más sufre porque es el que hace palanca, ¿no? Como si viéramos el principio de Arquímedes, ¿no? Pues es el punto de apoyo para poder levantar las cargas. Entonces, cuando decimos cómo hay que manipular una carga, pues siempre decimos que es doblando los pies, ¿no? Doblando las piernas con las rodillas. ¿Por qué no doblamos las piernas? Porque parece como si es lo más seguro, pues es lo que se debe hacer. Bueno, pues sencillamente porque el coste energético de doblar las piernas implica a unos músculos mucho más desarrollados, como son los cuádriceps. Estos músculos hacen un consumo energético mucho mayor y el cuerpo, pues lo que tiende es al mínimo gasto energético. Pues somos muy vagos por naturaleza.
Entonces lo que tendemos es siempre a consumir lo mínimo, a gastar lo mínimo. Lo que hacemos es doblar la espalda. Mantenemos las piernas rectas, doblamos la espalda y ahí es donde se produce el problema, entre la L5 y la S1. ¿Qué pesa más, 10 kilos de paja o 10 kilos de plomo? ¿No? Pues siempre la pregunta, ¿no? Que, pues todo el mundo dice, pues pesa lo mismo. Bueno, pues el peso en sí es el mismo, ¿verdad? Son 10 kilos, pues son 10 kilos. Pero es verdad que 10 kilos de paja lo que hace es tener un volumen mucho mayor y separa el centro de gravedad del peso más afuera de la columna vertebral, más afuera de nuestro peso corporal, de nuestro punto central. Eso lo que hace es que hagamos mucho más esfuerzo para levantar 10 kilos de paja que para levantar 10 kilos de plomo. Con lo cual, el peso en sí es el mismo, el peso en mí, que es el que lo levanto, no es el mismo. Y como lo que me importa es el peso en mí, yo diría que pesan más 10 kilos de paja que 10 kilos de plomo, para mí. Situaciones de riesgo. Bueno, pues vamos a ver algunas que sonarán mucho. Bueno, la manipulación de un saco de azúcar de 50 kilos, como es este caso. Esto se ve mucho en el sector repostería, sector panificadoras o panaderías, etcétera. Todo lo que sea alimentación. Los sacos suelen ser muy grandes, suelen ser de 50 kilos. Ya os digo que cada vez se empiezan a limitar un poco. Bueno, como vemos en este caso, primero se accede a la zona de llenado, como arrastrando la carga. Al arrastrar la carga, la espalda igual no se flexiona, pero lo que sufre son los hombros y las extremidades superiores, sobre todo. Y luego cuando llegas al punto, lo que se hace es doblar la espalda, como se hace aquí. Entonces ese es el problema. Ahí, en ese momento, es cuando tú al levantar, o simplemente, aunque no tomes todo el peso, toda la carga, pero al final pues estás haciendo una postura forzada y un poco pues sí estás levantando parte de la carga, aunque no sean los 50 kilos. En este caso, pues una manipulación de un saco de harina de 50 kilos, exactamente igual. Vemos cómo lo toma y cómo lo lleva. En este caso, en el punto intermedio, lo que estamos viendo es una ligera flexión y un giro. ¿Por qué? Porque lo va a tomar con la rodilla izquierda. Entonces, en ese punto, lo que tiene es la cadera girada hacia la derecha, los hombros hacia la izquierda, y ahí es donde se produce el problema. Cuando ahí toma la carga, ahí la está tomando con la espalda girada. Manipulación de un saco de harina de 50 kilos, exactamente igual. La está llevando y cuando llega al punto es cuando ahí en el segundo es donde se produce también el problema y en el tercero especialmente, que es donde dobla más la espalda hacia adelante, ¿no? Donde la flexiona. O estos casos, por ejemplo, estos casos son mucho más interesantes. ¿Por qué? Porque está levantando la carga por encima de los hombros. Y estos tipos de levantamiento de carga están muy limitados, como vamos a ver luego en estos métodos de análisis, como es el método de Lins. A veces pueden ser manipulaciones de no más de 4 kilos, ¿no? 3,5 kilos. Habíamos dicho al principio que con menos de 3 kilos no se considera manipulación manual de cargas, pero ya con más de 3 kilos sí. Entonces puede ser una bandeja con 3,5 kilos con frecuencias muy altas. Pues entonces puede ser mucho más perjudicial que el levantar una carga de más peso, pero solamente una vez. Como vemos aquí, la manipulación de dos cajas de 5 kilos cada una, exactamente igual. En este caso, además, al llevar dos cajas, sí, no son muchas, son 5, en total son 10, pero el volumen es grande, la forma de cogerlo es complicada, se le puede caer, entonces pues también implica un esfuerzo. Bueno, y podemos ver muchas manipulaciones, sacos de cemento, 50 kilos, como decía, antiguamente eran de 50 y ahora se están bajando a 25 por la limitación que conlleva. Manipulación de armazones de puertas, esto lo peor que tiene es el volumen que tiene, más que el peso en sí, el peso es 7,5 kilos, pero el volumen es alto. Entonces, al ser grandes volúmenes, lo vamos a tener muy desplazado del centro de gravedad y vamos a cometer errores por movimientos un poco más torpes. Aquí vemos pues la manipulación de una bisagra, de una puerta, la forma correcta, que es apoyándolo primero y luego levantándolo, que es la primera parte, y la segunda parte, que es directamente
levantar por encima los brazos de los hombros para ubicar la pieza en un punto más alto. Entonces, lo primero habría que apoyarlo y luego subirlo. Cuando te dicen, bueno, ¿y cómo tomamos el objeto desde el fondo? Es más imposible sin agacharte, etcétera. Y encima en estos sitios ni siquiera puedes doblar a veces las piernas, ¿no? Porque das con las rodillas delante y tu cuerpo va hacia atrás. Bueno, pues incluso existen bandejas que son carros que son flexibles, o sea, que son abatibles, aunque bueno, yo entiendo que esto para muchas empresas pues es ciencia ficción, ¿no? Es un poco complicado, pero bueno, todo se llegará a estas situaciones. Vemos aquí en la parte de la izquierda al trabajador que lleva una faja lumbar. Se suele dar esta faja lumbar para protección de la espalda, sobre todo cuando se toman cargas elevadas, pero sí os tengo que decir que tiene que ir acompañada de un consejo de un médico o de un facultativo. ¿Por qué? Porque generalmente no sirven para proteger la espalda y poder coger más peso y poder tomar más peso. Lo que sirven simplemente es para proteger esa espalda de cuando estamos en reposo. El problema de utilizar este tipo de fajas, este tipo de refuerzos lumbares, es que no estamos ejerciendo fuerza sobre las lumbares, no estamos ejerciendo fuerza sobre la espalda baja, con lo cual la musculatura se va debilitando y lo que hace fuerza realmente es la contención del propio cinturón, ¿no? de la propia faja. Y eso pues es perjudicial a medio plazo, porque claro, lógicamente si empezamos a debilitar los músculos de esa zona de la espalda, yo nunca la aconsejo. ¿Por qué? Porque si la aconsejas al final el trabajador va a tomar más peso, porque puede tomar más peso con menos dolor, pero no es bueno para medio plazo. Vamos a entrar ya con la evaluación, ¿no? La evaluación de riesgos, bueno, primero la primera pregunta que hay que preguntarnos es, ¿se manejan cargas de más de 3 kilos? Si no se manejan, fin de la evaluación, perfecto. No es evaluable realmente, por lo menos por este método. Si igual hay algún otro método que se puede utilizar, pero por este método, para menos de 3 kilos no se evalúa. Para más de 3 kilos se hace la siguiente pregunta. ¿Se puede eliminar la manipulación manual de carga mediante mecanización? O sea, lo primero que hay que preguntar es si se puede mecanizar el proceso. No vamos a empezar a dar medidas como formación, etcétera, cuando realmente se puede eliminar el riesgo en el origen. O sea, que una persona, en vez de tomar la carga, lo que hace es, mediante la utilización de una grúa, de un sistema de grúas, pues se puede mecanizar esa manipulación de cargas. A veces es tan sencillo como, por ejemplo, en muchos mataderos de carne, de animales o de espieces, etcétera, lo que se utilizan precisamente son una serie de ganchos que vienen de arriba, es un sistema mecánico que agarran las piezas y lo que hacen es tirar hacia arriba, o sea, jalan hacia el techo y así pues pueden manipular la carga como si tuviera mucho menos peso siempre me tiene que coger algo de fuerza, pero no tanto. Si no se puede automatizar, evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos puede dar un riesgo o bien tolerable o no tolerable. Ahora vamos a ver cuándo es tolerable. Si es tolerable, fin del proceso. Perfecto. Si no es tolerable, habrá que reducir el riesgo y ver si se ha reducido el riesgo a un nivel tolerable. Si se reduce, perfecto, acabamos el proceso. Si no, pues volvemos a reducir el riesgo. ¿Cómo? Pues vamos a ver con cualquiera de las variables que vemos en la ecuación. O bien reducir el peso, reducir el número de veces, la frecuencia, de manipulación, la altura de desplazamiento, etcétera. Mediante la evaluación de riesgo vamos a determinar el peso aceptable, determinamos también todo el peso transportado y la conformidad con factores restrictivos. Esta es la fórmula. Como veis, si alguno conoce la fórmula del NIOSH, es muy parecida. Vamos a verlo paso por paso. Por un lado, tenemos el peso teórico. El peso teórico va a ser el peso que no deberíamos de sobrepasar para hacer esa manipulación. Luego vamos a dar un factor de desplazamiento vertical, factor de giro, factor de agarre y factor de frecuencia. Y eso va a dar un peso aceptable.
Por un lado, vamos a ver el peso teórico. El peso teórico va a ser de dónde lo tomamos y a dónde lo llevamos. Por ejemplo, si tomamos un peso de la zona de 20 kilos, por cierto, está todo en kilos, habría que hacer para si utilizamos libras o cualquier otro sistema de ponderación, pues habría que hacer el cambio, ¿no? Si pasamos de 20 a 7, el peso teórico va a ser 7, porque siempre se utiliza el mínimo de los dos, de dónde vamos y a dónde va. Luego vamos a ver el desplazamiento vertical, que es la diferencia de altura máxima menos la altura mínima de la carga de operación. ¿Qué quiere decir? Si tomamos, como vemos aquí, del 20 al 7, la altura vertical, pues pongamos, aunque esto habría que medirlo, pero pongamos que serían 1 metro. Por ejemplo, si es de 8 a 7, pues pongamos que fuera 1,5 metros. Entonces, esto sería la altura. Hasta 1,75 m habría que multiplicar por un factor de corrección de 0,84. Cuanto menor es la distancia de desplazamiento, mayor es el factor de corrección, con lo cual más cerca de 1, y si el factor de corrección es 1, realmente no corrige, o sea, realmente no reduce la carga teórica. Luego vemos el factor de corrección debido al giro de los hombros. Si podemos mover los pies, realmente no hay giro de tronco. O sea, el giro de tronco es cuando los pies permanecen rectos y es los hombros los que giran, porque ahí es donde se produce una torsión de la espalda. Entonces, ahí es donde donde tenemos que planificar un poco este factor. Si está poco girado, es un 0,9. Si está girado, hasta 60 grados aproximadamente, 0,8. Y si está muy girado, se multiplica por 0,7. O sea, va a ser un factor de corrección más reductor, más restrictivo. Ahora entramos en el factor de agarre. El factor de agarre, bueno, pues va en función de si el agarre es bueno, regular o malo. Todo eso va explicado en la guía de Linz. Si alguno la quiere, pues es fácil. Pues os metéis en la página del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, que es www.insht.es y bueno, viene explicado perfectamente. Ya os digo que es muy parecido al método Nayos. Luego vamos a ver la fórmula Nayos, por lo menos, para que veáis. Agarre bueno, pues si tiene asas. Agarre regular, si no tiene asas, pero se puede agarrar fácilmente, bien por debajo, bien por una zona intermedia, bueno, pues que se puede agarrar, pero sin asas. Y el agarre malo es cuando no tiene nada para agarrar, o sea que realmente levantas por presión. Y va en función el factor de corrección de 1, 0,95 y 0,90. La frecuencia de manipulación. ¿Cuántas veces manipulamos esa carga y durante cuánto tiempo? Si es una vez cada 5 minutos y menos de 1 hora al día, el factor de corrección es 1. O sea, no reduce, no es restrictivo. Pero según vamos aumentando las veces por minuto o aumentamos el tiempo diario de manipulación, pues empieza a subir el factor de corrección. Y vamos a determinar el peso aceptable. Una vez que tenemos el peso teórico, el factor de desplazamiento vertical, el de giro, el de agarre y el de frecuencia, y nos da el peso aceptable. Luego determinamos el peso transportado. ¿Cómo? Pues primero el peso transportado al día, multiplicando las veces que transportamos la carga por el peso de cada carga. Y luego los metros desplazados en cada carga. Hay que ver el número de metros de la carga desde que la tomamos hasta que la dejamos. Preguntamos también una serie de datos ergonómicos que nos pueden hacer más fácil la evaluación. O sea, el otro es una parte muy objetiva, pero habría que ver si se inclina el tronco al manipular la carga, si se ejercen fuerzas de empuje o tracción elevadas, siempre que hay que o bien empujar o jalar o tirar de un carro, por ejemplo, se prefiere siempre mejor empujar, mejor que jalar o tirar.
porque se piensa que es más beneficioso o menos perjudicial empujar que tirar. Habría que ver si el tamaño de la carga es mayor de 60 por 50 por 60, hablando de centímetros. Si es menor no hay problema, si es mayor empieza a haber problemas, ahí habría que hacer alguna restricción también. Y si puede ser peligrosa la superficie de carga, si se puede desplazar el centro de gravedad, o sea, si dentro además es algo que se mueve, como por ejemplo, pues se me ocurre una pecera con agua por la mitad y bueno, pues los trabajadores de un acuario pues que tienen que estar manipulando la pecera de un sitio a otro, bueno, pues además del problema del volumen, nos llevamos que el interior se mueve porque es agua, con lo cual más peligroso todavía. Al hacer cualquier giro vamos a notar más fuerza y más peso. Si se pueden mover las cargas de forma brusca e inesperada, o sea, si dentro hay algo que no está bien atado, bien sujeto. Si las pausas son insuficientes, si el trabajador no dispone de autonomía para regular su ritmo de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, los suelos, si son irregulares, resbaladizos, todo eso conlleva unas restricciones también en la manipulación de cargas. La iluminación, bueno, si está sujeto a vibraciones, bueno, todo esto ya os digo que viene en la guía del INSI. Individualmente, para los trabajadores hay que mirar si el equipo, o sea, si la vestimenta o el equipo de protección individual dificulta la manipulación. Si estamos realizando trabajos, por ejemplo, de soldadura y aparte tenemos que estar manipulando una carga, pues esos guantes de soldadura pues van a dificultar esa manipulación manual. Con lo cual, pues eso puede conllevar que demos un factor de corrección o por lo menos limitemos un poquito la carga. Bueno, vemos aquí que el trabajador es especialmente sensible al riesgo, mujeres embarazadas, trabajadores con patologías dorsolumbares. No hemos hablado antes, por ejemplo, entre el colectivo más protegido, trabajadores con discapacidad. Puede haber trabajadores con discapacidad reconocida y que bueno, que el propio médico del trabajo les limite para levantar, pues en vez de a 25 kilos, que les limite a 10 o a 5, o lo que sea. Entonces, puede haber. Hay que contemplarlo. Todo esto son aspectos que se tienen que contemplar a la hora de hacer la evaluación y no quedarte solamente en la fórmula. Bueno, vamos a ir directamente a la evaluación. Vamos a ver un ejemplo práctico, como es este trabajador, que tiene que tomar estas piezas metálicas, las cuales son pequeñas, se agarran fácilmente, pero hay que transportarlas desde esta mesa de trabajo a esta zona de secado. Lo que se hace es colgarlas pues, para secarlas. Y este es el inicio a la izquierda vemos el inicio del movimiento y a la derecha el fin del movimiento. Entonces, el trabajador consiste en recoger de una mesa piezas de 5,6 kilos. Ahí tenemos el peso real que debo colocar en un transportador aéreo. Las posiciones de recogida y dejada se pueden ver en la fotografía de antes. La distancia que separa la mesa del transportador es de 3 metros aproximadamente. O sea que tiene que tomar la pieza, andar 3 metros y colgarla. En la operación el trabajador debe efectuar un giro de 180 grados, que fundamentalmente lo hace con los pies, con lo cual el tronco no lo gira. Aunque también, bueno, sí, aquí pone que efectúa un giro de tronco de 40 grados, o sea que generalmente los 180 grados los hace con los pies, pero luego tiene que ayudarse de un pequeño giro de 40 grados con los hombros. Mueve al día 1000 piezas y trabaja 7 horas efectivas en la jornada. No existe ningún factor restrictivo reflejado en los cuestionarios de la guía. Estos factores restrictivos son los que hemos estado hablando. La vestimenta, la iluminación, la temperatura, el suelo, si es resbaladizo, si no, etcétera. Si hubiera, habría que contemplarlo una vez que hayamos hecho toda la ecuación. Vamos a determinar el peso aceptable. Hemos hablado, para recordar, que son 5,6 kilos, ¿de acuerdo? ¿De dónde a dónde lo toma? Bueno, lo toma de la posición 25, que es la parte de la recogida, a la parte del 7 kilos, que es la parte elevada, a la altura de la cabeza o por encima y alejado de la cabeza. Tiene que extender los brazos. Con lo cual vamos a tomar como peso teórico
iniciático el de 7 kilos, que es el más restrictivo. Entre 25 y 7 tomamos el de 7. Vamos a ver el desplazamiento vertical. Se estima que aproximadamente se levanta aproximadamente menos de 1 metro, un poco menos de 1 metro, ¿no? Desde la cintura hasta la altura de la cabeza, entre 50 centímetros y 100 centímetros. Con lo cual, factor de corrección 0,87. El giro del tronco. Hemos visto que el giro casi siempre se hacía los 180 grados con los pies, con lo cual no hay ningún problema, pero giraba un ángulo de 40 grados. Está entre 30 y 60, con lo cual el factor de corrección 0,8. En este caso le ponemos un 0,8. El nivel de agarre. Y esto puede ser subjetivo también, ¿no? Porque tampoco los agarres hay muchos tipos. Pero para mí, por ejemplo, el poder cerrar la mano y con los dedos apretar la pieza y poder sujetarla, pues para mí ya es un agarre bueno. No tiene asas, pero claro, es que no es voluminoso, es pequeño, con lo cual se puede agarrar fácilmente. Yo le daría un factor 1. Aquí tenemos el tiempo. Trabaja 7 horas al día, entre 2 horas y 8 horas, y la frecuencia de manipulación es menos de 4 veces por minuto. Si volvemos aquí al enunciado, lo que vemos es que mueve 1000 piezas y trabaja 7 horas efectivas, con lo cual habría que dividir estas 7 horas, pasarlas a minutos, 60 por 7, y dividirlo entre 1000 y ver cuántas piezas manipula por minuto. El número de piezas pues sale, bueno, pues más que piezas, veces, unas 4 veces por minuto, con lo cual el factor de corrección sería de 0,45. 1000 piezas por día entre 420 igual a 2, entre 1 y 4. Determinando el peso aceptable, pues vemos que si el peso teórico es 7, factor de desplazamiento 0,87, factor de giro con giro 0,8, giro de 40 grados, factor de agarre le hemos dado el máximo, con lo cual no es restrictivo, lo mínimo restrictivo es un 1. Factor de frecuencia 0,45. Todo ello nos da un peso aceptable de 2,19. El problema es que el peso real, 5,6, es mayor que el peso aceptable, con lo cual existe riesgo. Y ya hemos hecho la evaluación, lo que hay que hacer ahora es tomar medidas para reducir, para poder aumentar el peso aceptable y que esté por encima del peso real. Porque otra cosa es que disminuyamos el peso real, pero en este caso no se va a poder disminuir porque son piezas metálicas, etcétera. Entonces, bueno, pues no se puede cambiar. Si fueran 3 piezas metálicas y se puede coger una en vez de 3, pues perfecto, pero claro, en este caso no. El peso transportado son 3 metros, es hasta 10 metros, 10 toneladas. ¿De acuerdo? O sea, el límite de carga total en jornada son 10 toneladas porque se desplaza menos de 10 metros. Para más de 10 metros, el límite de carga se limita a 6 toneladas. Y ahora, el peso de cada pieza son 5,6, por 1000 veces que se cargan, son 5,6 toneladas. 5,6 toneladas que, como vemos, está por debajo de las 10 toneladas que se permiten hasta 10 metros. Con lo cual, determinación por ahí no existe riesgo, es menor. El peso real transportado en la jornada, 5.600, es menos que el peso límite aceptable de 10 toneladas. Hay conformidad con los factores restrictivos, con lo cual no hay ningún factor restrictivo, no existe riesgo en cuanto a los factores. Correcciones sugeridas. Bueno, pues hay que trabajar ¿en qué? En la fórmula. Lo que tenemos que hacer es aumentar este peso de 2,19 a que esté por encima de 5,6, o sea, entre 5,6 y 7, que es el máximo que va a haber. Podemos hacer una cosa, o bajar la altura a la que lo dejamos, con lo cual bajaría el factor de desplazamiento vertical y pasaríamos de 0,87 a 1, por ejemplo, con lo cual no habría ese factor vertical,
disminuir el factor de giro o lo que siempre se suele hacer, que es el factor de la frecuencia. Oye, pues toma menos cargas por minuto y así nos acercamos un poco aquí del 0,45 al 1. Como vemos en la fórmula, el 0,45 es lo que más se aleja del 1, va a ser lo más restrictivo a la hora de la evaluación. Hay que disminuir la frecuencia de manipulación. Y es prueba y error. Quitamos 1, o en vez de 1000 lo bajamos a 800 y calculamos. Pues todavía da por debajo, con lo cual no puede ser. Tomamos en vez de 800, 750, o sea, ese tipo de... O disminuimos el tiempo de trabajo, que también puede ser. En este caso, lo que se propuso es modificar el dispositivo de enganche de forma que la posición de la carga cuando ésta se deje esté a una altura entre los nudillos y el codo del trabajador, por ejemplo. De esta forma pasamos de 25 a 19, con lo cual ya el peso teórico son 19 y no 7. Cambia bastante. O sea, en el momento en que pasas de 7 a 19, ya el peso máximo, ya que puedes tomar, o sea, el peso máximo que puedes tomar son 19, al multiplicarlo por todos esos factores, se va a reducir, o sea, va a salir un valor bastante más alto que antes, que salía 2 y pico. En ese caso, el factor teórico, el peso teórico son 19, con lo cual va a salir 5,95. Ahora el peso teórico es mayor que el peso real, con lo cual no existe riesgo. O sea, simplemente bajando unos centímetros. En cuanto a la frecuencia de manipulación, igual. Bueno, esto es en caso de que solo se manipulase la mitad de la rotación. También se bajaría, como vemos aquí. Bueno, este es el método de Linz. Vamos a ir muy rápidamente por el método Naios. Es otro método de análisis, igual es más extendido por toda Latinoamérica, porque sí viene de Estados Unidos, entonces puede ser que se conozca un poco más. Bueno, esto es la cronología, pero vamos a ir un poquito más rápido porque queda poco tiempo. Me interesa sobre todo ver qué limitaciones tenemos aquí. Y bueno, no se tiene en cuenta el riesgo potencial asociado con los efectos acumulativos de los levantamientos repetitivos. No consideran eventos imprevistos como deslizamientos, caídas o sobrecargas inesperadas, lo que os hablábamos de que todo lo que no es la fórmula, luego hay una serie de preguntas que hay que hacernos a la hora de evaluar la manipulación manual de cargas, que el método Naios no lo contempla. No está diseñado para tareas en las que la carga se levante con una sola mano, sentado o arrodillado. Considera un rozamiento razonable entre el calzado y el suelo mayor, es un coeficiente de 0,4. Bueno, hay algunas limitaciones en este método. Básicamente, quería entrar sobre todo en lo que es la fórmula. Como veis, el límite de peso recomendado, que sería lo que hablábamos antes, el peso teórico, depende de la constante de carga. Ahora vamos a ver rápidamente lo que es cada cosa, pero bueno, constante de carga, de un factor de distancia horizontal, o sea, cuánto lo vamos a mover de forma horizontal, de un factor de altura, a cuánto, desde dónde hasta dónde lo vamos a manipular, exactamente igual o muy parecido que el método INS, un factor de desplazamiento vertical, o sea, cuántos metros lo levanto. Fijaros que es diferente el factor de altura que el factor de desplazamiento vertical. Factor de altura te dice de dónde a dónde, porque me interesa mucho cuál es lo más restrictivo, o sea, el valor más restrictivo, pero el factor de desplazamiento vertical es simplemente la diferencia entre esos dos valores. Puede ser un mismo factor de desplazamiento vertical, pero distinto factor de altura. Factor de asimetría, si hay giros, los giros del tronco. Factor de frecuencia, cuántas veces por minuto. Factor de agarre, si es sencillo o no es sencillo agarrarlo. Bueno, y aquí pues viene un poquito explicado cada factor, pero bueno, ya no da mucho más tiempo y que sí quería dejar pues unos minutillos para ver dudas. Vemos el factor de asimetría, bueno, pues, etc.
Pero bueno, ya hemos terminado, no da tiempo a más. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a pasar, si queréis, a algunas preguntas que podéis tener. Y pues yo voy a leerlas según vayan llegando. Vale. Aquí hay alguien que dice: la edad de un trabajador que no se encuentra en mayor protección. Por lo menos aquí la edad del trabajador sí se considera, si es una persona mayor, sí se considera como un factor de mayor protección. Eh, de, to de, todas formas, incluso puede haber trabajadores de mayor edad, próximos a la jubilación, que al paso por el examen médico pues pueden tener una limitación para agarrar pesos de más de X kilogramos, ¿no? O sea que al final, si no te la da el método, la limitación te la puede dar el propio médico del trabajo. A ver, algunas más. Dicen aquí: las lesiones por giro se pueden generar por ejercicios. A ver, si nosotros acostumbramos al cuerpo humano a hacer giros de tronco sin cargas y con unos ejercicios controlados, no es malo. Por ejemplo, hay muchas veces que lo que hacemos cuando vemos problemas serios en empresas, cuando vemos que hay mucha manipulación manual de cargas y que hay muchos problemas, es proponer ejercicios para el cuerpo, eh, como por ejemplo ejercicios de yoga, estiramientos, pero todo de forma muy controlada. Y es perfecto, o sea, no es nada malo. ¿Y por qué? Porque lo que tú estás haciendo es forzar al cuerpo a unas flexiones de la espalda, a unos estiramientos y a unas torsiones, pero de una forma muy controlada, de una forma que no te puedes equivocar, o sea, que no es malo para tu cuerpo, al revés. O sea, lo que estás haciendo es darle una mayor flexibilidad, una mayor longitud de elasticidad. Y eso lo que va a hacer es que cuando tú en el trabajo tomes una carga, pues estés un poquito más protegido. O sea que realmente no hay ningún problema por utilizarlo. Gustavo Rojas, que me pregunta que por qué no se toma el peso mayor y en el valor del peso. A ver, se toma el peso menor porque es limitante. Si yo voy a tomar un peso que va desde una zona de 20 kilos pegado al cuerpo a una zona de 7, a mí lo que me interesa es el menor valor, porque el mayor valor, bueno, no limita. O sea, dice, bueno, es que lo agarro desde un sitio que puedo coger 20, pero bueno, pero es que lo voy a llevar lejos de la cabeza, en una parte alta, que ahí está limitado a 7, con lo cual todo está limitado al menor valor. Siempre se toma el menor valor. ¿Cómo se determina el riesgo por la temperatura? Bueno, no hay un método exacto ni numérico, pero lógicamente a temperaturas extremas, y ya bien sea por calor o por frío, hay mayor riesgo. Quizá por frío a veces es peor, porque los músculos están más contraídos, no están tan dilatados, entonces van a trabajar peor, y al trabajar más los músculos, la musculatura de la espalda y del abdomen, pues es cuando la columna vertebral es cuando más va a sufrir, porque está más desprotegida. Pero sobre todo con el frío. Pero el calor tampoco es bueno, o sea, tampoco es el calor extremo, no es saludable tampoco. ¿Qué sectores laborales exigen este tipo de normatividad? Me pregunta Iván. Pues prácticamente todos. O sea, me da igual que sean construcción, que sea industria, o sea, principalmente donde más se aplica es en industria. ¿Por qué? Porque es más fácil de aplicar. Eh, en construcción, la forma de levantar pesos pues es muy variada y varía mucho en función de, ahora tengo que tomar un saco de 50 kilos, lo tomo con otra persona, entonces al tomarlo entre dos, ese peso se puede dividir entre dos, eso también hay que decirlo. Pero luego vas a tomar otra carga que es una llave o que es una caja de herramientas. O sea que al final en la construcción es muy complicado desarrollar este método. Es mucho más efectivo cuando se sabe perfectamente el peso que se toma. Si se toman varios pesos, lo que vamos a hacer es los estudios son de lo más desfavorable. O sea, vamos a ver cuál es el peso mayor, o el de mayor distancia, o el de mayor manipulación, frecuencia de manipulación. ¿En qué casos no se considera enfermedad profesional cuando hay manipulación de manual de carga? Bueno, a ver, la enfermedad profesional, me pregunta Óscar,
la enfermedad profesional debería estar regulada en una lista de enfermedades profesionales en función de oficios. Es una lista cerrada. La manipulación manual de cargas genera enfermedades profesionales, pero en última instancia lo tiene que determinar un tribunal médico, o por lo menos el Instituto de Salud de cada país. Creo que es fácil de demostrar cuando una manipulación de cargas puede generar una enfermedad profesional si está expuesto en la propia evaluación de riesgos del puesto de trabajo. En el sector de textil, me dice Luz, debido a que el mayor porcentaje son mujeres, solo trabajamos con pesos de 12,5 kilos. Bueno, pues ahí están ya reduciendo de 25 a 15, con lo cual en el dibujo que os he expuesto de la persona y los numeritos que están delante, habrá que multiplicar todos esos numeritos por 0,6. De forma que donde ponía 7 kilos a la altura de la cabeza y alejado, el máximo peso será 7 por 0,6, que da 4,2. O sea que en ese punto las mujeres no deberían de poder transportar más de 4,2 kilos. Eso es importante. Bueno, la zona del vientre aproximadamente, la zona central del cuerpo, que el peso máximo creo que eran 20, pues habrá que multiplicar igual 20 por, lo estoy haciendo yo aquí, por 0,6, que dan 12 kilos. Y seguramente es por eso por lo que está limitado a 12,5 kilos, porque es aproximadamente el mismo peso, el máximo que se puede tomar a la altura más o menos de la cadera. Más cosas, tampoco me sé todo, pero bueno, no me sé todos los valores de los pesos recomendados de todas las industrias, pero mira, ya nos dicen que Luz, que es así, pues perfecto. Nos dicen, las hernias discales, ¿es recomendable corregirlas a través de cirugía para la salud del operador? Pues yo la verdad es que no soy médico. La realidad es que una hernia discal se suele corregir solamente con operación quirúrgica y es muy complicado reducirlas con ejercicios. Yo soy antioperación, yo creo que siempre es mejor hacer ejercicios de fortalecimiento de espalda, etcétera, pero lo tiene que determinar un médico. Aquí nos dice, NIOS determina el riesgo según el número de repeticiones, así como el método INS, nos dice Ana Loreto. Perfecto, es lo mismo. ¿Qué consecuencias puede traer no aplicar esta normatividad a nivel organizacional? A ver, las consecuencias no es por no aplicar esta normatividad, sino por aplicar cualquier normatividad. O sea, hay que aplicar un método de análisis. O sea, lo que hace NIOS, lo que hace INS, lo que hace REVA, lo que hace el Instituto de Biomecánica de Valencia, que también tiene métodos, o sea, lo que hacen este tipo de organizaciones de reconocido prestigio es facilitarte la forma de evaluación, objetivizar esa evaluación. Pero tú puedes hacer una evaluación en base a tu método o cualquier otro método, pero hay que evaluarlo, eso sí, hay que hacer un dictamen. Sobre todo hablo más por los técnicos de prevención de riesgos, por los técnicos de seguridad y salud de cada empresa. O sea, consecuencias, pues lógicas, o sea, estás haciendo mal un trabajo, no estás evaluándolo. Y bueno, pues yo creo que ya vamos a acabar porque son ya prácticamente las 7 aquí en España. Hemos estado casi una hora. Daros muchas gracias a todos por vuestra atención. Ha sido un placer hablar con todos, o por lo menos responder casi todas las preguntas que he podido. Y nada, haber llegado a tanta gente.